Padre, te damos gracias en esta tarde, Señor. Te agradecemos por el privilegio que nos da, Señor, de poder estar aquí reunidos. Gracias, Padre, por que tú nos has dado a tu Hijo, a Jesucristo. Nos has dado tu palabra, nos has dado tu Santo Espíritu. Nos has regalado dones para ejecutarlos en favor de tu iglesia. Solamente estamos haciendo, Señor, lo que tú ya has diseñado para nosotros. Por esto en esta mañana creemos, Padre, que este es uno de los momentos que tú has preparado, Señor, para nosotros como iglesia, para hablarnos. Así que pedimos que tu Santo Espíritu se pasee por este lugar. Tu Santo Espíritu pueda plantar esta palabra, Señor, en nuestros corazones, grabarla en la tabla de nuestros corazones, Señor, y que nosotros podamos ser bendecidos, cambiados profundamente, Señor, que seamos más parecidos a Cristo y que hagamos, Señor, lo que tu palabra nos dice que tenemos que hacer, honrarte al obedecerla. Añade bendición, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pues seguimos con esta serie de Primera de Pedro. Vaya rápidamente ya a Primera de Pedro, el capítulo 4, de los versículos 12 al 19. Como ustedes saben, la serie se llama Viviendo la vida cristiana en un mundo hostil. Y estamos ya casi a punto de terminar la carta de Pedro. Creo que unos 2 o 3 domingos más estaremos terminando ya esta serie. Síganme con sus ojos, vamos a leer del 12 al 19. Para los que tienen Biblia, nueva Biblia en las Américas, está en la página 1252. Dice: amados, no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida que comparten los padecimientos de Cristo, regocíjense, para que también en la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría. Si ustedes son insultados por el nombre de Cristo, dichosos son, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente por ellos es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. Que de ninguna manera sufra alguien de ustedes como asesino, ladrón o malhechor o por otro. Pero si alguien sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Así que los que sufren conforme a la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador, haciendo el bien. Bueno, pues el título de esta tarde, hermanos, es 5 principios o verdades que nos enseña el sufrimiento. Dame la siguiente, Shani, por favor. 5 principios o verdades, como tú lo quieras tomar. 5 principios o verdades que nos enseña el sufrimiento. Y hemos estado ya escuchando varios sermones en el contexto de la carta de Pedro, que habla de este tema que es predominante, el sufrimiento de los cristianos. Creo que ya desde que iniciamos hablamos de qué se trataba esta carta. Y Pedro continúa con este tema que predomina en toda la carta, el sufrimiento de los cristianos. Pero en esta ocasión Pedro está de nuevo tratando de alentar a estos hermanos que habían sido establecidos en diferentes iglesias de las provincias romanas. Él los sigue alentando con palabras, y esta vez lo hace con una manera pastoral, tiernamente, amorosamente les llama amados. Les dice en el versículo 12: amados, no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo.
Él los empieza entonces a alentar a ellos que ya estaban siendo perseguidos por causa de su fe, y les dice de esta manera: amados de Dios, no se sorprendan del fuego de prueba. Y lo primero que nos enseña el sufrimiento y la persecución, la siguiente, Chani, es que no debemos de sorprendernos por la prueba de fuego o por el sufrimiento que posiblemente nosotros estemos enfrentando justo ahora. Por lo que hemos enfrentado en el pasado, por lo que quizás estemos enfrentando en el presente y lo que vayamos a enfrentar en el futuro. Pero les dice: no se sorprendan del fuego de prueba. Y esta palabra significa el ser sorprendido, es la palabra ser asombrado o extrañado de algo que ocurre. Creo que todos nosotros en nuestra vida nos hemos sorprendido de algunas cosas que no esperábamos, que han sido sorpresivas en nuestra vida, en que de alguna manera decimos: bueno, ¿cómo es que llegó a ocurrir esto, ¿no? De poder estar en esta situación. Por ejemplo, esta última vez que fuimos a San Mateo del Mar, de verdad que yo fui sorprendido, porque íbamos a la iglesia, la primera iglesia bautista de Tehuantepec. No teníamos dónde alojarnos, íbamos a viajar el domingo a las 5 de la mañana para poder estar ahí a las 10 en un servicio, ¿verdad? Y poder darle seguimiento a este ministerio de Generaciones de Gracia, que apoya iglesias para la escuela infantil de iglesias locales. Nosotros ya habíamos hecho planes, ¿a qué no nos vamos a ir? Duérmanse en el camino, pero cuando lleguemos ahí al servicio, pues estemos algo despiertos. Sin embargo, el sábado por la tarde me llama el hermano Víctor López, que estuvo predicando aquí en el aniversario, y me dice: hermano Eduardo, tengo una sugerencia para ustedes. Y le digo: ¿de qué se trata? Y me dice: le llamo de parte de los hermanos de Generaciones de Gracia México, y fíjese lo que me preguntó. Están pidiéndome que les pregunte a ustedes si quieren ser alojados en un hotel. Y le digo: pues esa pregunta no se pregunta, hermano. Por supuesto que sí. Entonces ahorita de regreso la llamada, inmediatamente le aviso a Cheli, y él en 5 minutos vuelve a llamar y me dice: hermanos, tienen reservados 3 habitaciones en el hotel, no me acuerdo cómo se llamaba. Tienen reservadas 3 habitaciones, tienen aire acondicionado, desayuno incluido. Nos quedamos sorprendidos, hermano. De verdad yo me quedé sorprendido. Cami, Adolfo decían: wow. Yo ya me hacía durmiendo, soportando el calor que estaba haciendo ahí en San Mateo del Mar, en Tehuantepec, perdón. Y fuimos sorprendidos por Dios, porque fuimos atendidos de esa manera y de verdad nos sorprendieron. Y hay cosas que sí ocurren de este tipo que te sorprendes, pero Pedro les está diciendo a estos amados hermanos que estaban siendo perseguidos que no se sorprendieran del fuego de prueba que ellos estaban enfrentando. Y yo creo que como ellos, estos hermanos del Asia Menor, en estas provincias, en esas iglesias establecidas del Asia Menor, son muy parecidos a nosotros. Por supuesto, nosotros no estamos enfrentando el tipo de persecución en que ellos enfrentaron. Se dice que en ese tiempo Nerón, ¿verdad?, incendió Roma, inició una persecución contra los cristianos, tomándolos como antorchas humanas y colocándolos en las calles de Roma. Nosotros no vamos a enfrentar posiblemente este tipo de persecución, pero sí somos muy parecidos a ellos cuando nosotros enfrentamos pruebas. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Somos muy parecidos a ellos cuando enfrentamos pruebas. Y les voy a decir por qué. Porque el sufrimiento inesperado cuando llega a nuestras vidas, muchas veces ponemos a prueba o ponemos en duda
la providencia de Dios en nuestras vidas, la soberanía de Dios sobre nuestras vidas. Cuando viene una prueba fuerte que viene y tambalea nuestra fe, ¿verdad?, conmueve los cimientos de nuestra fe, así como ese temblor que hubo la semana pasada. Cuando viene ese tipo de prueba, inmediatamente después de que la digerimos, empezamos a dudar de la providencia y la soberanía de Dios. Pedro le está diciendo: no se sorprendan, no se sorprendan del fuego de prueba que ha venido sobre ustedes. Y la Biblia habla mucho acerca de cuál debe de ser nuestra actitud al enfrentar las pruebas. Santiago lo dice. Santiago 1:2 dice: hermanos, tened por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas. Ese mandamiento, hermano, yo creo que más de uno de los que estamos aquí no tenemos la valentía para enfrentar las pruebas con sumo gozo. No un gozo normal, un sumo gozo. Ninguno de nosotros creo que podemos enfrentar una prueba de este tipo, de esta magnitud, de ser perseguido para ser asesinado por causa de Cristo y del Evangelio. Pero la Biblia nos dice: amados, tener por sumo gozo cuando enfrenten pruebas. ¿Por qué? Dice: porque la prueba de vuestra fe produce paciencia, dice Santiago. Y para que tenga la paciencia su obra completa, para que sean completos y cabales, para que no les falte cosa alguna. Entonces, nosotros tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, empezar bíblicamente, porque esa es la única manera en la que nosotros no podemos perder el gozo. Si pensamos bíblicamente, esa es la única manera en que no vamos a poder perder el gozo en las pruebas. Porque vamos a entender que cada situación, cada prueba que nosotros enfrentamos, cada dificultad que nosotros enfrentamos, hay un orquestador detrás de esa prueba. Hay alguien que está orquestando esa prueba y tiene un propósito divino, que es traer crecimiento a nuestras vidas espirituales. Y el consejo de Pedro para estos amados hermanos, decirles: ¿saben qué? No se asombren porque su fe está siendo probada. Y los ayuda a enfocarse en el propósito de la prueba. Él no habla acerca de cuánto tiempo iba a durar esta prueba, descripción de la prueba. No es muy detallista en cuanto a la descripción de la prueba, pero sí los ayuda a enfocarse al propósito por el cual Dios estaba permitiendo que ocurriera esa persecución. Y él usa la metáfora del fuego. Pedro usa la metáfora del fuego para decir que así como el oro es refinado a través del fuego, también la fe del creyente es probada mediante la persecución y el sufrimiento. Dios prueba la fe del creyente, del cristiano, y el sufrimiento es un instrumento refinador. Él ya lo había hablado en el primer capítulo, en el capítulo 1, versículos 6 y 7. Él ya le había dicho esto, iniciando la carta a los hermanos de estas iglesias de la provincia de Roma. Él les dice en el 1:6: en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro. La fe para Dios lo tiene en alta estima. Él dice que la fe de un creyente es más preciosa que el oro, que perece, aunque probado por el fuego, sea ya que resulte alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Entonces, no sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de ir a donde una persona está trabajando con diferentes metales. ¿Alguien de ustedes ha tenido esa experiencia de entrar a un taller de este tipo, donde alguien quizás pueda estar haciendo, no sé, un cazón grande, quizás alguna espada o un machete o algún utensilio? Lo que usa para moldear esos metales el fundidor es precisamente el fuego. Es el fuego para empezar a moldearlo, para golpearlo, para darle la forma que quieres según
lo que el fundidor esté haciendo. Entonces Pedro usa esta metáfora para decir que la prueba de fe del creyente es como si nos pusieran en un horno de fuego. Y una de las cosas que enfrentan estas personas que trabajan haciendo diferentes cosas, trabajando con metales y el fuego, es que si hay por ejemplo, si hay oro, una pieza que se esté haciendo de oro, lo ponen sobre el fuego, y si las impurezas que están en el oro se aferran, no quieren ser desprendidas, lo que hace esa persona es subirle más al fuego. Subirle más al fuego para que entonces ese fuego pueda refinar completamente esa pieza y pueda quedar solamente el oro puro. Entonces, Dios sabe hasta dónde, hermanos. Dios sabe hasta dónde encender el fuego de prueba de cada uno de nosotros. Él dice que Dios es fiel, que no nos va a dejar tentados más allá de lo que nosotros podamos soportar. No nos va a dejar ser probados más allá de lo que nosotros podamos soportar, sino que con la prueba Él también dará, dice, la salida. Pero cada uno de nosotros creo que ha enfrentado diferentes situaciones, pruebas de fe, en el que Dios nos ha puesto en ese horno, y Dios ha aplicado fuego según lo que quiera hacer con nosotros, así como ese fundidor lo que quiera hacer para refinar la pieza que esté haciendo. Jesús afirmó esto acerca de la persecución y el sufrimiento a sus discípulos. En Juan 15, Él les dice lo siguiente, versículos 18: ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los designé para que vayan y den fruto, y que su fruto permanezca. Dice el 18: si el mundo los odia, sepan que me han odiado a mí antes que a ustedes. El 20: acuérdense de la palabra que yo les dije, un siervo no es mayor que su señor. Si me persiguieron a mí, también los perseguirán a ustedes. Eso lo dijo Jesucristo hace 2000 años. Se los dijo a sus 12 discípulos que les estaban encomendando la tarea de seguir proclamando el Evangelio. Les está diciendo: mira, en el ínter en el que ustedes comparten el Evangelio, van a sufrir persecución. ¿Por qué? Porque me han perseguido primero a mí, y a ustedes también los van a perseguir. ¿Por qué los van a perseguir? Por causa de mi nombre, porque el mundo no me conoce, no conoce a aquel que me ha enviado. Entonces, Jesús advirtió a sus discípulos, y no solamente a sus discípulos, sino a nosotros como iglesia de Cristo, debemos recibir la misma advertencia. Porque estamos viviendo, hermanos, en un mundo de valores, de principios anticristianos. Estamos viviendo en este tipo de mundo de antivalores, antiprincipios cristianos, en una contracorriente cultural, en un mundo ateísta, en un mundo que odia a Cristo, que odia el Evangelio, en un mundo que está en franca rebeldía contra Dios. Entonces, imagínate, haz de cuenta que tú eres un pez en el mar, en medio de un montón de peces que van nadando hacia una dirección, y tú eres el único pez que va nadando en dirección contraria. Así es el mundo. Nosotros vamos en dirección contraria hacia donde va el mundo, y es inevitable, como Jesucristo dijo: si a mí me persiguieron, a ustedes también los van a perseguir, porque estamos navegando en un mundo contracorriente, contracultural, y chocaremos. La Biblia es muy clara en ese sentido, de que la persecución y el sufrimiento del creyente es inevitable. Pablo le escribió también a otro de sus siervos colaboradores, Timoteo. Según Timoteo 3:12, le dijo: y en verdad, todos los que quieran vivir piadosamente padecerán persecución. Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán
persecución. Entonces hay una garantía, hermanos. Hay una garantía que la Biblia nos dice que seremos perseguidos por causa de Jesucristo. Seremos perseguidos por su causa. La segunda verdad que nos enseña Pedro es que en medio de ese sufrimiento es que debemos regocijarnos en la medida que compartimos los padecimientos de Cristo. Regocíjense para que también la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría. ¿Se da cuenta que Pedro no está dando un consejo fatalista o no les está diciendo, ¿sabes qué? Pues resígnense ya. Resígnense porque viene Nerón con todo su poderío armado, viene el imperio romano tras de ustedes y los van a tomar, los van a incendiar, los van a usar como antorchas. Pues resígnense. Pedro no les está diciendo eso. Pedro les está diciendo, no vivan atemorizados, no vivan angustiados por esa causa. Más bien les dice que consideren el sufrimiento por causa de Cristo con una perspectiva diferente, con una perspectiva muy diferente, y los encausa a ese propósito. No pierdan la esperanza futura en la venida del Señor Jesucristo, en su inminente regreso. No pierdan esa esperanza, y los invita a que se gocen y se alegren en medio de la persecución. Él les da la causa. Él les dice, alégrense, gócense en la medida que comparten los padecimientos de Cristo. Eso, cuando yo estuve leyendo este texto y estudiándolo, dije, wow, cómo Pedro los está guiando para que puedan tener el verdadero enfoque de lo que están enfrentando, y cómo ellos pueden tener su esperanza en la inminente segunda venida de Jesucristo, y por esa causa ellos, como su Señor, su Maestro, pueden tener el privilegio de participar de los sufrimientos de Cristo. Una de las cosas que habló Adolfo en su sermón, creo que en el pasado, es que el sufrimiento por causa de Cristo, por causa de nuestra fe en Cristo y su Evangelio, nos identifica con Él. No solamente nos identifica con Cristo, porque somos sus discípulos. Si a Él los persiguieron, también a nosotros nos van a perseguir. No solamente nos identifica con Él, sino que también el sufrimiento nos prepara para su segunda venida. El sufrimiento también nos prepara para su segunda venida. Porque si nosotros nos identificamos con Cristo, con sus sufrimientos, con lo que Él padeció, de alguna manera tenemos una comunión más íntima con Él. Esta palabra donde se dice que se les concede, más bien en la medida que se comparten los padecimientos, esta palabra comparten es la palabra koinonía en el griego, es la palabra, déjame encontrarle aquí, es la palabra participar. Aquí dice comparten, es la palabra participar, es la palabra koinonía. Es decir, que cuando tú y yo enfrentamos sufrimiento, enfrentamos persecución por causa de Cristo y su Evangelio, nosotros estamos teniendo una koinonía, una comunión más cercana con Él, porque estamos siendo más parecidos a Él, más parecidos a Cristo. En ese sentido, nosotros compartimos los sufrimientos de Cristo, participamos de sus sufrimientos. Y pues, ¿cómo sería un cristiano que solamente pueda estar teniendo gozo y alegría esperando la inminente segunda venida de Jesucristo y gozarse en eso, pero no gozarse de los padecimientos de Cristo? ¿Será alguien que realmente se está identificando con Cristo? Romanos 8:18, fíjate cómo dice Romanos 8:17. Romanos 8:17.
dice de la siguiente manera: y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. ¿Se da cuenta? Dice que somos coherederos, que somos herederos de Dios y coherederos de Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados por Él. Filipenses creo que dice que a nosotros no solamente se nos ha concedido creer en Jesucristo, sino también padecer por Él. Entonces Pedro está tratando como de enfocar la persecución que ellos están sufriendo, de guiarlos a Cristo, de que ellos están siendo partícipes de su Maestro en el sufrimiento. Otra cosa que nos enseña, o otra verdad que nos enseña el sufrimiento, es que enfrentar sufrimiento por causa de Cristo es ser bienaventurados. Dame la siguiente, Chani, versículo 14, volviendo ahí a Pedro 4, versículo 14. Dice: si ustedes son insultados por el nombre de Cristo, dichosos son, es la palabra bienaventurados. Dichosos son, pues el Espíritu de gloria de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente por ellos Él es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. Creo que una de las pruebas más contundentes, hermano, creo que de manera personal, que una de las pruebas más contundentes o más convincentes que realmente somos hijos de Dios, que somos bienaventurados como hijos de Dios, es que podemos soportar el sufrimiento. De manera personal creo yo que es una de las pruebas más convincentes de un hijo de Dios, que es verdaderamente bienaventurado cuando enfrenta el sufrimiento y la persecución por causa de Cristo y su Evangelio. ¿Por qué? Porque ese creyente ha entendido por la palabra de Dios que Dios está refinando la fe, de que Dios está realmente probando la genuinidad o la fe genuina de ese creyente, y está tratando de quitar todas las impurezas de esa fe de ese creyente para que la fe ya no sea tan superficial, sea una fe más profunda. Entonces, de manera personal, yo creo que una de las pruebas convincentes de un verdadero bienaventurado hijo de Dios es que puede soportar el sufrimiento y la persecución. Pero también creo, por otro lado, que uno de los propósitos del sufrimiento y la persecución es poner en evidencia también, a aquellos que han hecho falsas profesiones de fe. El sufrimiento igual, a uno los refina, a otro los evidencia. Es como el sol que derrite la cera y endurece el barro. Las pruebas son de esta manera, el sufrimiento. Refinan a los verdaderos cristianos, los hacen aptos para enfrentar las pruebas, porque saben que Dios está obrando en sus vidas. Pero también el sufrimiento y la persecución evidencian a aquellos que han hecho falsas profesiones de fe. ¿Cuántos recuerdan la parábola de la semilla del sembrador? ¿Se acuerdan? Hace rato vimos el video en la escuela dominical, ese monito que andaba tirando la semilla, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Dice que en la parábola de la semilla, Jesucristo da la explicación a sus discípulos. Vayan a Marcos 4. Y Jesús empieza a explicarles la parábola a sus discípulos. En el versículo 14, Él les dice, 4:14, Él dice a sus discípulos: el sembrador siembra la palabra. Estos que están junto al camino donde se siembra la palabra son aquellos que en cuanto la oyen, al instante viene Satanás y se lleva la palabra que ha sembrado en ellos. Recuerda que hay varios tipos de tierra.
o donde cae la semilla, en camino, en pedregales. Él está interpretando, enseñando la parábola a sus discípulos. El 15, el 16 más bien dice: y de igual manera estos en que sembró la semilla en pedregales son los que al oír la palabra enseguida la reciben con gozo, pero no tienen raíz profunda en sí mismos. Cheque aquí, sino que solo son temporales. Entonces, ahí está la enseñanza, la conclusión de la parábola de este tipo de tierra. Entonces, cuando viene la aflicción, la persecución por causa de la palabra, enseguida se apartan de ella. Entonces, la persecución y el sufrimiento es un instrumento refinador de la iglesia. Purifica a la iglesia, saca la fe genuina de los verdaderos creyentes y evidencia a aquellos que solamente han hecho una profesión de labios. Porque a la hora de enfrentar las persecuciones, a la hora de enfrentar el sufrimiento, hasta ahí llega nada más. ¿Sabes por qué los cristianos, sabemos entonces, hermanos, por qué los cristianos, o cuál es la razón por los cristianos podemos gozarnos y alegrarnos? Pero ya les dijo una razón: porque son participantes de los padecimientos de Jesucristo. Pero les da una segunda razón. Él les dice en el versículo 14: pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente por ellos es blasfemado los que provocan la persecución. Por ellos es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. Es la única razón por la cual nosotros podemos gozarnos, hermanos, y alegrarnos en medio de las dificultades, en medio del sufrimiento, en medio de las diversas pruebas que enfrentamos, es a causa del Espíritu Santo que habita en nosotros. De otra manera, nosotros no tuviésemos ese gozo que el Espíritu Santo da, la fortaleza que el Espíritu Santo da para poder estar enfrentando las situaciones adversas. Porque ese es uno de los ministerios del Espíritu Santo, de tantos ministerios que tiene el Espíritu Santo en la vida del creyente. Uno de ellos es fortalecer a los cristianos. Fortalecer a los cristianos que padecen por causa de Cristo y de su Evangelio. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo concede consolación. Concede consolación, fortalece a través de la consolación. Cuando sentimos que ya no podemos más y queremos reaccionar en maneras pecaminosas en nuestra carne, al sufrimiento, a las dificultades adversas, el Espíritu Santo te concede poder para perseverar. Te convence de que tú estás siendo parecido más a Jesucristo porque estás teniendo el privilegio de enfrentar los sufrimientos que Cristo enfrentó. Porque se está cumpliendo la palabra de Él en ti, que dice: a ti también te van a perseguir, a ti también te van a odiar. Entonces, una de las cosas que hace el Espíritu Santo es fortalecer a los creyentes, consolarlos, darles poder, perseverancia para enfrentar la persecución y el sufrimiento. El apóstol Pablo, él pudo citar en 2 Corintios capítulo 12, él pudo poner en pocos versículos toda su vida ministerial, todo lo que él pudo hacer para el reino de Dios. Él lo puso ahí en pequeños versículos, en pocos versículos, como él pudo ser un instrumento en las manos de Dios. Y acuérdense que cuando Pablo fue llamado, Jesucristo le dijo a Ananías: dile a Pablo que yo le mostraré a él cuánto va a padecer por causa de mi nombre. Y Pablo lo pone así, él pone así en 2 Corintios 12, 9 y 10. Bueno, desde el 8, Pablo habla acerca de la obra poderosa del Espíritu Santo en la causa de su ministerio y su testimonio de vida sirviendo a Cristo. Él dice así, acerca de esto,
bueno, desde el 9. Y Él me ha dicho: te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré más que en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones, en angustias por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Se dan cuenta que el Espíritu Santo está ahí plasmado en lo que Pablo puso ahí en su vida ministerial, en su propia vida? ¿Cómo fue que Dios lo habilitó? Que no que fuera por un superhombre, un superapóstol, era carne y hueso como tú y yo. Pedía en oración: Señor, quítame este aguijón. 3 veces, silencio total. Dios dice: bástate mi gracia. Seguiré entonces, dice, glorificando o gloriando en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Me voy a seguir complaciendo en los insultos, en las privaciones, en las persecuciones, en las angustias por amor a Cristo. Era el Espíritu Santo que lo habilitaba al apóstol Pablo para poder hacer esta obra que él hizo, y la deja plasmada ahí. Él se sentía bienaventurado por causa de Cristo. Me voy a gloriar, no en las persecuciones, sino en el amor de Cristo. La cuarta cosa que nos enseña el sufrimiento, la siguiente, Chan. Pedro les dice en el versículo 15 al 16, vuelvan ahí a Pedro 4, les dice que de ninguna manera sufra alguno de ustedes como asesino o ladrón o malhechor o por entrometido, pero si alguien sufre como cristiano, que no se avergüence, sino como tal glorifique a Dios. Glorifique a Dios. Pedro da por hecho que el sufrimiento que enfrenta el verdadero creyente de ninguna manera debe de proceder por acciones pecaminosas. Él pone un listado ahí de 4 cosas, ¿no? Él pone un listado de sufrir como un homicida, como malhechor o ladrón, y cheque lo siguiente: ni por entrometerse en lo ajeno. Esta última la pone en esa misma categoría, ¿no? De un homicida, de un malhechor o ladrón. La pone en esta categoría. Y cuando yo estuve estudiando este texto, a Dios le interesa muchísimo que nosotros guardemos el testimonio de la iglesia. Es decir, que nosotros protejamos como creyentes el testimonio de la iglesia. Porque Pedro deja en claro que el sufrimiento del verdadero creyente no debe de ser por causas pecaminosas o de hechos delictivos que tienen su castigo merecido. Los ladrones, los homicidas, los malhechores tienen su castigo merecido, pero él añade: tampoco sufran como alguien que se entromete en lo ajeno. Entonces, hay una causa también por la cual la iglesia muchas veces sufre, y es por este tipo de pecado: rumores, habladurías, muchas cosas que pueden perjudicar la salud de la iglesia, y lo menciona Pablo ahí. No sé si estos creyentes que estaban siendo perseguidos no sé qué estaban haciendo de manera pública, pero es difícil poder saber a qué es lo que se está refiriendo Pablo por estos hombres y por esta iglesia que estaban sufriendo persecución. Porque si estaban sufriendo persecución
pues no tendrían el tiempo para estar hablando entre ellos, entrometerse en lo ajeno. Entonces es algo difícil de interpretar. Pero lo que sí Pablo deja bien claro, que el verdadero creyente sufre como cristiano por causa de Cristo y por causa de su evangelio. Adolfo estuvo predicando la semana antepasada diciendo que muchas veces sufrimos por nuestras malas decisiones. Sufrimos porque tomamos malas decisiones. Sufrimos porque no somos sabios para tomar decisiones y nosotros mismos nos metemos en problemas. Pedro dice, no, si alguno sufre como cristiano, no se avergüence. No se avergüence. Y lo que ellos estaban sufriendo como cristianos, pues eran insultos verbales, violencia verbal. Porque esa palabra cristiano, a los cristianos o a los creyentes no se les llamó así. A los de la primera iglesia no se les llamó así. Ellos eran conocidos como los seguidores, los discípulos de Jesucristo, los del camino. Pero hubo un momento en el que ellos, creo que en Antioquía fue, que ahí es donde se les empezó a llamar primeramente como cristianos, pero era un nombre que ellos no se lo asignaron los paganos de Antioquía. Era una manera despectiva, burlona de llamar a los creyentes cristianos, pequeños cristos, burlándose de Cristo en los propios cristianos. Entonces Pedro les dice, si ustedes sufren como verdaderos cristianos, no se avergüencen. No se avergüencen. ¿Cuántos recuerdan cuando Pedro, vamos a Hechos 5:39? Hechos 5:39, donde se registra violencia en contra de los apóstoles que estuvieron predicando el evangelio en la primera iglesia primitiva. Hechos 5:39, bueno, desde el 38. Ellos estaban enfrentando el juicio y estaban en la cárcel por predicar el evangelio. Entonces alguien que estaba allí les dio consejo a las autoridades y les dijo, por tanto, en este caso les digo, del versículo 38, Hechos 5, que no tengan nada que ver con estos hombres y déjenlos en paz, porque si este plan o acción es de los hombres, perecerá, pero si es de Dios, no podrán destruirlos, no sé que se hayan luchando contra Dios. Y ellos dijeron, ok, vamos a soltarlos, vamos a soltar a estos creyentes. Ellos aceptaron el consejo de esa persona. Y después de llamar a los apóstoles, los azotaron y les dieron órdenes que no hablaran más en el nombre de Jesús, y los soltaron. Los apóstoles pues salieron de la presencia del concilio regocijándose de que hubieran sido considerados dignos de sufrir afrenta por su nombre. Y todos los días en el templo y de casa en casa no cesaban de enseñar y proclamar el evangelio de Jesús como Cristo. Hicieron todo lo contrario, ¿no? Imagínate, azotados, ¿no? Estuvieron siendo azotados, cruelmente castigados. No hablen más de Jesucristo, y lo sueltan. Y en cuanto lo sueltan, ¿qué crees que hicieron? A seguir proclamando el evangelio, a seguir proclamando a Cristo, a seguir dando de casa en casa y en el templo predicando el evangelio. No dejaban de enseñar. Yo no sé cómo puedas pensar esta actitud de esos apóstoles que fueron violentamente latigados, castigados, y que se hayan gozado, hermanos, que eran de otro mundo estos hombres, tenían otra mentalidad, estaban completamente transformados. ¿Cómo soportar este tipo de sufrimiento y que digan, bueno,
Nos regocijamos de que hemos sido considerados dignos de sufrir por su nombre. Es lo que le está diciendo Pedro a ellos, ¿no? Gócense y alégrense porque ustedes están participando de los padecimientos de Cristo, están siendo parecidos a Él, están teniendo una comunión más estrecha, más íntima con Él, porque no le están negando, están sufriendo por su causa. Quiero hacer una pregunta. ¿Cómo reaccionaríamos nosotros, hermanos? Aquí, esta iglesia local, ¿cómo reaccionaríamos nosotros si el día de mañana amaneciéramos con que ya se dio un edicto y se desatara la persecución de los cristianos? ¿Cómo reaccionaríamos nosotros? Nos íbamos a sorprender, ¿verdad? Sí, como ellos. Nos íbamos a sorprender, pero si eso ocurriera, no debemos de sorprendernos, hermanos, porque la iglesia tiene 2000 años de ser perseguida y esto no va a cambiar, va a seguir por el mismo camino. Lo último que Pedro que nos enseña el sufrimiento, el último principio o verdad que nos enseña el sufrimiento, volviendo a Pedro 4, vayan volviendo a Pedro 4, vamos a terminar. Versículos 17 al 19. Dice: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, hay otras versiones que dice a duras penas. Si el cristiano el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Así que los que sufren conforme a la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Criador. Pedro, como un buen cineasta, hace como un zoom para centrar la atención de estos creyentes, diciéndoles: el juicio de Dios va a empezar ¿por dónde? Por la iglesia, por la casa de Dios, por ahí va a empezar. Y cuando hablamos de juicio, muchas veces no interpretamos bien acerca de qué tipo de juicio es este del que está hablando Pedro, del que habla la Biblia. Pero nosotros como creyentes, si hemos puesto nuestra confianza en Cristo Jesús, y gracias a la obra de Jesucristo, que en el Calvario sufrió la ira de Dios por causa de nuestros pecados, nosotros hemos sido considerados como justos. Hemos sido librados del juicio y de la condenación ante el tribunal de Dios. Hemos sido declarados justos en el tribunal de Dios. Eso nos libra a nosotros de ese tipo de juicio de condenación. Se nos va a llamar a cuenta, pero no para condenación. Es necesario aclararlo. Porque todos los que hemos confiado en Cristo Jesús, en su obra en la cruz, prácticamente nosotros éramos como un tizón arrebatado del fuego. Somos salvados como un tizón arrebatados del fuego. Y es lo que está diciéndoles Pedro. Bueno, ¿cuál será el fin? Si el cristiano con dificultad se salva, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al Evangelio de Dios? Bueno, hay un par de versículos en 2 de Tesalonicenses 8 y 9 que describen cómo va a ser ese día. En 2 de Tesalonicenses 2, 8 al 9 dice, es del 7, dice: porque el ministerio de la iniquidad ya está en acción, solo que aquel que por ahora lo detiene, lo hará hasta que él mismo sea quitado del medio. Entonces será revelado ese impío, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida.
La venida del impío conforme a la actividad de Satanás con poder y señales. Creo que estoy leyendo un pasaje que no es. Perdón, es 1, segunda de Tesalonicenses capítulo 1, del 7 al 9. Dice: pero que Él les dé alivio a ustedes que son afligidos, y también a nosotros, cuando el Señor Jesús se ha revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego, dando castigo a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesús. Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia de Dios y de la gloria de su poder. Cuán terrible va a ser ese día, hermanos. Cuán terrible y devastador va a ser ese día para el rebelde obstinado que no quiere someterse a Dios, que deliberadamente no quiere someterse a Dios y está obstinado en su rebeldía en no recibir el evangelio de Cristo. Y Pedro les dice: si a eso les va a ir así, y si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? De nuevo, hay que aclarar un poco esta parte de este pasaje. Pedro no está diciendo que la salvación del verdadero creyente sea incierta. Él no está diciendo eso. Lo que él está dando a entender a ellos y a nosotros es que el camino de la salvación del creyente es un proceso, o de múltiples procesos, en el que el cristiano es pasado por el fuego una y otra vez para ser refinado. Una y otra vez es pasado por el fuego para ser refinado, para desprender al creyente, al verdadero cristiano, de todas esas impurezas que están aferrados a él. Impurezas que han cargado del mundo, de la carne, que están adheridos en su alma. Y muchas veces Dios va a tener que usar, como un buen padre, la disciplina para disciplinarnos con ese propósito de refinarnos. En otras palabras, Dios, que es el juez de toda la tierra, que no pasa por alto los pecados de los pecadores obstinados, mucho menos va a pasar por alto lo de su iglesia, lo de sus hijos. Entonces, Dios va a usar persecución, sufrimiento, adversidad, dificultades, para que los creyentes sean refinados. Que ese sufrimiento, que esa persecución purifique al pueblo de Dios y los prepare para su segunda venida. Malaquías 3, del 1 al 3. Eso es lo que vino a hacer Jesucristo. Eso fue lo que vino a iniciar Jesucristo con su pueblo. Dice el día del juicio: yo envío a mi mensajero, y él preparará el camino delante de mí, y vendrá de repente a su templo el Señor a quien ustedes buscan, el mensajero del pacto, a quien ustedes se complacen. Ya viene, dice el Señor de los ejércitos. Pero ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Y quién podrá mantenerse en pie cuando Él aparezca? Cheque esto: porque Él es como fuego de fundidor. Él es como fuego de fundidor y como jabón de lavanderos, y Él se sentará como un fundidor y purificador de plata, y purificará a los hijos de Leví, y los acrisolará como a oro y como a plata, y serán los que presenten ofrenda en justicia al Señor. ¿Se dan cuenta? Es lo que va a hacer Dios. El sufrimiento y la persecución es un instrumento que Dios ha usado desde su pueblo Israel
ahora su iglesia para refinarla, purificarla y prepararla para su encuentro con Él. Dios tiene que purificar las impurezas de nuestra fe. Tiene que separar las impurezas y tener una fe genuina cada vez más consolidada en Dios. Entonces, Pedro les dice, final consejo de Pedro les dice, encomienden sus vidas al fiel Creador. Ese es el punto final de Pedro. Encomienden sus vidas al fiel Creador. Y esta palabra encomendar, hermanos, es una palabra interesante. Esta palabra encomendar es un término bancario. Es la palabra depositar. No sé si ustedes hayan tenido la oportunidad o conozcan a alguien que tiene una caja de seguridad en un banco, que va y pone a lo mejor las escrituras de una propiedad, joyas, dinero, ¿verdad? Y puede dejarlas ahí y sabe que estarán en completa, sus cosas valiosas estarán en completa seguridad y puede estar tranquilo de lo que él atesora se encuentra en un lugar seguro. Pero le está diciendo, depositen sus vidas en manos del fiel Creador. Imagínate, hermano, si nosotros hacemos esto como hizo Jesucristo en la cruz del Calvario, que dijo, encomiendo mi espíritu a ti. Si nosotros ponemos nuestras vidas en las manos de este Dios que es el dueño del universo, el creador de todas las cosas, que va a cumplir sus propósitos eternos, Él es el único que es exclusivamente capaz de sobreguardar nuestras vidas en el sufrimiento y en la persecución. No hay nadie más. No hay nadie más a quien correr cuando vengan las pruebas, cuando vengan las adversidades. Corremos con un montón de gente, pero hay uno que te puede sostener, el fiel Creador del universo, de todas las cosas que existen. Puedes depositar tu vida en Él y puedes saber que Él es el Rey soberano, que no hay absolutamente nada que escape de sus propósitos. Él es el único totalmente capaz de sostenernos y es el único que puede darnos confianza. Pero les dice, si hacen eso y sufren como verdaderos cristianos, si sufren conforme a la voluntad de Dios, no por causa del pecado, como predicó nuestro hermano Adolfo, pero les dice finalmente, y si sufrimos conforme a la voluntad de Dios, no por causa de nuestro pecado, continuemos practicando el bien hasta que Él venga o nosotros vayamos a su presencia. Continuemos practicando el bien.